Somos Timelapse. Timelapse. Escúchanos en cualquier plataforma de podcast. Estos son los principales títulos de la semana. San Luis vuelve a fase 5, lo confirmó este jueves a la noche el gobernador de la misma provincia, Alberto Rodríguez Sá. La medida rige para toda la provincia luego de que el norte provincial registrará un caso positivo de coronavirus. Kanye West anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. El rapero lo comunicó vía Twitter. Además, confirmó su intención en una entrevista en la revista Forbes, en la cual aseguró que fue Dios quien le dijo que se postulara. Hubo un 20% menos de pasajeros en el transporte público del área metropolitana de Buenos Aires. Estos datos fueron publicados por el Ministerio de Transporte, comparando con las 2 últimas semanas de la restricción mayor al confinamiento que se dio en los primeros días de julio. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo en coronavirus. Lo informó en conferencia de prensa sin respetar el distanciamiento social. Afirmó que se siente bien pese a la fiebre y el cansancio muscular y recalcó que la gente está muriendo por otras enfermedades. Creció un 43% el consumo con tarjetas de crédito en el país. El dato corresponde a junio, según la encuestadora First Capital Group. COVID no distingue ideologías. Añez y Cabello están contagiados. La presidenta de facto de Bolivia y el número 2 del chavismo dieron positivos en esta semana en sus test de coronavirus. Las provincias que están en fase 5 empezarán las clases en agosto. Esta fue la declaración de Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, que dijo que primero serán las zonas rurales o las pequeñas localidades. Estados Unidos hubo 60.646 casos de COVID en 24 horas. La cifra fue récord y corresponde a la del viernes 10 de julio. Al mismo tiempo superaron los 3 millones de contagios. Se realizó un banderazo en el obelisco el 9 de julio. Bajo varias consignas se concentraron en distintas ciudades grupos desconformes a la cuarentena. La jornada finalizó con agresiones al móvil de C5N que estaba haciendo la cobertura. La Conmebol confirmó que vuelve el fútbol para el 15 de septiembre. Sería la fecha inicial para la Copa Libertadores. Además, la final se jugaría entre el 18 y el 31 de enero. Le dieron prisión domiciliaria a Lázaro Báez. Deberá pagar una fianza récord de 600.000 millones de pesos. Tendrá tobillera electrónica e irá a los tribunales cada 15 días. Argentina fue seleccionada para probar la vacuna de Pfizer. Es uno de los más importantes laboratorios del mundo. Los testeos comenzarán en las próximas semanas. Las noticias pasan rápido, no dan respiro. Y nosotros vamos a toda velocidad para informarte. Somos Timelapse. Las noticias del mundo, de acá, de allá, de todas partes. Timelapse, te informas en pocos minutos. Te contamos las noticias en un resumen rápido, divertido. Somos Timelapse. Todo lo que pasa por Timelapse. Ahora ya estás informado. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Caleb Tejero desde Argentina, emitiendo el podcast de Timelapse. Bienvenidos a una nueva semana aquí en el país sudamericano. Estamos en la semana del 5 al 11 de julio y ahora nos vamos a meter de lleno en un tema que afecta a una de las provincias argentinas, precisamente en el sur del país. Estamos hablando de Chubut. Es una provincia que está teniendo conflictos salariales, además de otras consignas, hace meses. Así que vamos a estar visibilizando esa situación y conversando
con una directora docente de Puerto Madryn que nos va a contar su experiencia en medio de toda esta crisis económica, además de social, que se está llevando en la provincia sureña. Quédate, esto es Timelapse y recién empezamos. El año pasado, 2019, la provincia de Chubut se vio inmersa en el caos y gracias a estos hechos pudieron trascender a los medios nacionales lo que estaba ocurriendo en esta provincia. Pudimos visualizar incendios en entidades estatales, pudimos ver también destrozos hacia la casa de la provincia en la capital Rawson y por último, tristemente, tuvimos la noticia de que fallecieron 2 docentes en una marcha, en una ruta. Todo esto transcurrió en el 2019 y ahora en el 2020 la problemática vuelve a resurgir ante la falta de la paga de salarios. Ya se deudan 2 meses de salarios, se pagan escalonadamente, el aguinaldo se calcula pagar en 6 meses. La situación está tensa, el gremio que representa a los docentes y a los se llama ATECH, que se encuentra haciendo los reclamos necesarios. Intentamos contactarnos con ATECH, no pudimos durante esta semana, lo vamos a intentar hacer más adelante, si tenemos la posibilidad podremos hacer un podcast con ellos, pero en esta ocasión hablamos con una directora, vamos a hablar con Alejandra, que es directora y profesora de lengua, directora en la escuela número 741 y docente de lengua en la escuela número 728. Ella nos va a ayudar a visualizar cómo está la situación allá y cómo están sufriendo en lo personal la situación económica de esta crisis financiera que está sufriendo la provincia patagónica. Mientras Argentina es azotada por el coronavirus y más fuertemente Buenos Aires, capital federal, y Gran Buenos Aires, a miles de kilómetros en el sur del país, Chubut, se agrava la situación económica, donde el gobernador Mariano Arcioni adeuda 2 meses de salario y paga el aguinaldo escalonadamente. Los gremios están haciendo los reclamos ante el organismo nacional y organismos internacionales. Ahora vamos a estar compartiendo lo que nos comentaba Alejandra, invitada de esta semana, en la problemática que están sufriendo durante este 2020. Siendo 28 de junio, recién se está terminando de abonar el mes de abril a todos los estatales de la provincia del Chubut, que hace más de un año y medio venimos percibiendo, además de atrasado, de manera escalonada y subescalonada nuestro sueldo. Esto afecta a los sistemas de salud, de justicia y de educación. ¿Qué quiero significar con esto? Que no solamente es algo por el que estamos atravesando los estatales del sector de educación. Y cabe aclarar también que el único sector que está cobrando en tiempo y forma es el sector policial. También me parece que es importante destacar que esta situación de atraso y de rangos afecta no solo al sector activo, sino también al sector pasivo de estatales. Vemos que este conflicto provincial no solamente afecta al sector activo, podríamos decir, de los empleados estatales, sino a los que ya se han jubilado. Para entender mejor el conflicto deberíamos hacer un repaso en la historia y ver quién gobernaba la provincia de Chubut en los últimos años. Podríamos ver que desde el 2003 hasta hoy gobernó un mismo partido político. Hasta el 2011 gobernó el político Mario Das Neves, que luego en el 2015 volvió a ser elegido y en el 2017 fallece de un paro cardiorrespiratorio. En octubre de 2017 fallece y en noviembre asume su vicegobernador, estamos hablando de Mariano Arcioni, actual gobernador de la provincia de Chubut. En noviembre del 2017 asume la gobernación el escribano Mariano Arcioni, que, por ejemplo, en solo 22 meses de gestión cambiaba 4 veces de ministro de Educación,
y de Economía. La mitad de su gabinete, además, había sido denunciada ante la justicia y al menos 2 de sus funcionarios habían sido detenidos en el marco de las investigaciones por corrupción conocidas como el embrujo y revelaciones, una versión local de otras tantas corrupciones que vivimos en el país, pero que además, por suerte, traspasaron los límites o las fronteras provinciales, lo que no sucedió tanto como uno esperaba con relación a la crisis profunda que estuvimos viviendo todo este tiempo. Vemos que para los empleados estatales de Chubut visibilizar la situación en el resto del país es difícil, porque los medios nacionales no llegan a cubrir estas noticias. Ahora lo que tendríamos que revisar en el historial de este conflicto es qué pasó durante 2018 en su comienzo y ver por qué en el 2019 logra nuevamente ganar las elecciones Mariano Arcioni. En el año 2018 fue Chubut la provincia con menos días de clase por medidas de fuerza, tanto de auxiliares de la educación reunidos en un gremio que se llama, en su mayoría en un gremio que se llama ATE, como por medidas de fuerza de los docentes propiamente dichos. De este año nos quedan casi 4 meses sin clase. Un acampe frente a la Casa de Gobierno, ocupaciones pacíficas de edificios de delegaciones administrativas en distintas ciudades de la provincia y la ocupación pacífica del Ministerio de Educación en la capital de la provincia, en la localidad de Rawson. Cortes y manifestaciones a la vera de rutas, miles y multitudinarias marchas multisectoriales y lamentables represiones. El conflicto llegó a su fin en agosto. Se acordó un incremento de 1.350 pesos al sueldo básico inicial, el no descuento de los días de paro, la actualización del básico testigo según el índice de precios al consumidor de la Patagonia a septiembre y a diciembre del 2018, comenzar con la reparación edilicia de las escuelas y volver a implementar el transporte escolar gratuito. Estás escuchando Timelapse. El 2018 fue un año conflictivo sin ninguna duda. El paro docente iba a ser un patrón que se repetiría en el 2019 y en el 2020. Un punto que tenemos que destacar es que el 2019 era un año electoral, donde el 9 de junio Mariano Arcioni era reelecto como gobernador de la provincia de Chubut. Asumió en diciembre de 2019, pero ya en julio de ese mismo año se podía ver que las promesas de campaña no se iban a completar. A partir de ese momento empezó una etapa crítica para la provincia. Hasta ese momento se logró sostener el escenario simulado con promesas de aumento de sueldos para todos los sectores, sabiendo que en algún momento iba a salir a la luz el hecho de que habían sido simplemente promesas. Y desde principios de julio y después del 9 de julio se comenzaron a ver estos efectos negativos porque esas promesas eran incumplidas, porque se sabía que no iban a ser cumplidas. Entonces volvieron a demorarse los pagos, volvieron a no pagar a proveedores, volvieron los problemas para el uso de la obra social, por ejemplo. Entonces es así como la actividad pública nuevamente se paralizó. Alejandra es explícita. Explica que el sector estatal se paraliza y al poco tiempo el gobierno de la provincia de Chubut establece los rangos para pagar salarios. Se establecen 4 rangos. El primero es hasta los 40.000 pesos de ingreso salarial. El segundo es hasta los 60.000. El tercero hasta los 150.000 y el cuarto es pasando los 150.000 a todos los empleados que resten. ¿Qué se establece? Que según tu rango es según la semana que vas a cobrar, así pudiendo pagar escalonadamente el salario de los distintos actores que trabajan en el sector estatal. La tensión social agravó la situación en el 2019, llevando a una crisis social. A partir de lo económico, tenemos una crisis social en la provincia de Chubut. Alejandra, desde su experiencia como docente, nos comentaba lo siguiente.
quienes tenemos varios años en docencia, en mi caso casi 30, en lo personal no creí vivir una crisis de estas características. Y la crisis va más allá de lo salarial. En lo personal no creí vivir una crisis de estas características. La crisis va más allá de lo salarial. Como te decía, los hechos significativos que marcaron este trayecto fueron, por ejemplo, que en medio de esta tensión social y de reclamos al gobierno, el mismo gobierno presenta un proyecto de ley para incrementarse el sueldo en un porcentaje irrisorio. Otro momento triste en este periodo es el accidente que cobró la vida de 2 docentes que, tras participar de una de las tantas concentraciones en la capital, en Rawson, volvían a Comodoro Rivadavia, que era su ciudad de origen, y en este accidente de tránsito fallecen 2 de los 5 ocupantes del vehículo. Esa misma noche del accidente, en el acampe y la vigilia que se estaba haciendo en la legislatura, se trastocan los ánimos y hay un principio de incendio en legislatura que termina con la caída de la mampostería del ingreso y también destrozos contra la casa de gobierno. Podemos observar que el conflicto es multisectorial porque en el ámbito de la salud no se pagan los salarios, pero además no hay insumos para trabajar. En el ámbito de la educación no se pagan salarios, pero además no hay condiciones seguras en los establecimientos. Un informe del gremio ATECH, que está basado en una encuesta a los directivos de la provincia de Chubut, dice que el 50% de los establecimientos tienen problemas en cuanto al gas, a las instalaciones eléctricas y a los techos. No están en condiciones para empezar las clases. Volviendo al tema del conflicto en sí, se debería denominar conflicto multisectorial, ya que esta profunda crisis económica afecta el pago de los salarios en tiempo y forma de todos los estatales chubutenses y también al suministro de insumos en hospitales o la realización de obras de mantenimiento y atención de infraestructura de los edificios escolares, por dar algún que otro ejemplo. En otras palabras, hace tiempo que en esta provincia no funcionan o funcionan a medias los sistemas públicos de salud, de justicia y de educación. La multiplicación de casos de COVID-19 confirma 2 cosas: que estamos en una situación de riesgo real y que en esta emergencia el gobierno de Arcioni tampoco garantiza la salud pública. No paga los sueldos, no garantiza las obras en las escuelas, no atiende la emergencia sanitaria ni la emergencia alimentaria. Resaltaron desde el gremio de ATECH, debido a la circunstancia que vemos en la provincia sureña de la Argentina, le preguntamos a Alejandra cómo está transcurriendo estos meses y qué están haciendo desde su ámbito familiar. En lo personal, mi sueldo representa la mitad de los ingresos familiares y estamos intentando dar respuesta a lo inmediato con la otra mitad. Se priorizan gastos, se descartan inversiones, se truncan proyectos. No contar con tu sueldo para vivir o para proyectarte es más que frustrante. Lo que a mí me está pasando como agente estatal de la provincia del Chubut es que me obliga a vivir el día a día, quitándome la posibilidad de proyectar. Y en estos días nuestra prioridad como familia es que nuestros hijos puedan seguir estudiando en Capital Federal, pero también sé que hay muchos colegas que la están pasando más que mal. Imagínate que es el tercer año consecutivo que Chubut está inmersa en una crisis sin precedentes a nivel estatal. Los estatales en Chubut seguimos cobrando con 2 meses de retraso y estamos atravesados por una pandemia. Eso no es noticia. Pero para cerrar me gustaría dejar ideas en el aire. Contarles que en Chubut los agentes de salud siguen trabajando a pesar de no cobrar y de no contar con insumos, porque la situación lo amerita. Que en Chubut los agentes de educación que no optaron por retener servicios
medida individual que se puede tomar luego de no cobrar los haberes, le estamos dando continuidad pedagógica al proceso. Que los agentes de seguridad siguen cobrando en tiempo y forma. Que las promesas de refacción o mantenimiento de las escuelas no vieron aún la luz y siguen en cola de espera. Que el regreso a clases post pandemia en este contexto se hace muy lejano. Que ha sido muy difícil trascender y llegar a los medios de comunicación nacionales. Que desde que comenzó el conflicto en 2018 y sobre todo en estos últimos meses, me pregunto todos los días por qué el gobierno nacional está haciendo oídos sordos a una situación tan crítica. También me gustaría contarles que a pesar del contexto en el que estamos inmersos, desde lo personal pienso y trabajo todos los días para que la escuela de la que formo parte sea una utopía, sea ese buen lugar en la que cada estudiante piense como protagonista y escriba su propia historia. Agradezco además el haber tenido esta oportunidad para comunicarme con ustedes. Así cerrábamos el contacto con Alejandra. Ella es directora y docente en Puerto Madryn, una ciudad en la provincia de Chubut. La provincia de Chubut está sufriendo un escenario complejo para todos los empleados públicos que dependen del gobierno provincial. De esta manera quisimos visibilizar lo que está ocurriendo allí. Somos Time Labs. Escúchanos en cualquier plataforma de podcast. Hasta aquí es el podcast de esta semana. Nos encontraremos muy pronto a través de este canal. Time Labs. Ya estás informado.